Y los manes son juiciosos, y saben, por ejemplo, si yo le digo a los manes, hey, loco, esta vaina vale 200 balas, me dicen, ¿a qué hora y dónde? Ya, sin hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad, aquí hay un negocio, yo a ti te digo un negocio allá, no sé, yo creo, no sé, si ustedes quieren hablar solo, no sé. Mucha atención que en estos momentos es capturado el senador Eduardo Pulgar, investigado por posible intento de soborno a un juez en el departamento del Atlántico. La revelación la había hecho hace algunos meses el periodista Daniel Coronel de una grabación del senador Pulgar hablando con el ex juez de Usiacurí Atlántico, ofreciendo lo que en su momento dijo eran 200 barras, interpretado como 200 millones de pesos para que favoreciera a algunos integrantes de la familia Acosta Osío, que son financiadores de la campaña política y de la carrera política de Eduardo Pulgar, senador muy controvertido, que ya había sido sancionado siendo concejal de Barranquilla por la Procuraduría y que de manera llamativa fue de nuevo habilitado para ejercer la política. El hombre que hoy pertenece al partido de la U y que había estado dando explicaciones ante la Corte Suprema de Justicia y también ante la Procuraduría General de la Nación. La información que tiene confirmada Blue Radio es que en las últimas horas la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia profirió la orden de captura para que responda por los delitos que le han venido endilgando desde la justicia colombiana, entre ellos el delito de tentativa de soborno y otros que podrían ser vinculados a otras actuaciones ilegales. Pulgar había estado compareciendo ante la justicia en las últimas horas, había estado entregando sus explicaciones y lo último que se ha conocido es que se ha ordenado su captura y el CTI la estaría haciendo efectiva en este preciso instante. Estaremos ampliando la información, pero a pesar de todo, lo que demuestra este caso es que la justicia terminó tomando determinaciones prontas, al menos en materia penal. Todavía no se toman decisiones en materia disciplinaria, pero sí la Corte Suprema de Justicia que ordena su captura. Aurelio. Sí, Ricardo, y creo que la situación del congresista Pulgar, el senador Pulgar, del partido de la U, del departamento del Atlántico de Barranquilla, muy ligado a los clanes Char y a la política dominante en ese departamento, se agrava con la columna de Daniel Coronel el domingo pasado en Los Danieles, el llamado El Dedo Gordo, ¿no? Donde se desarrollan todavía más las actividades claramente cuestionables y sujetos a revisión de la justicia de este senador de la República, que entre otras cosas venía haciéndole gambeta a todo esto. Usted recuerda que estaba diciendo que a él lo tenía que juzgar, era la Comisión de Ética del Senado y no la Procuraduría, y tratando de hacerles guince a todo esto, la sin jugadita, confrontar el problema debidamente, haciendo una jugadita. Es que no se acuerde que Pulgar es al que le dice el senador Macías que es la jugadita, fue su vicepresidente del Senado, de esa mesa directiva. Con lo cual no quiero decir pues que nada tenga que ver, por supuesto, el senador Macías, pero que desde ahí se ha venido imponiendo un estilo de jugaditas a la justicia y realmente en Colombia había como una especie de inquietud alrededor al fin de qué iba a pasar con este senador prácticamente delatado y cogido en flagrancia, porque era la Comisión de Ética, era la Procuraduría, era la Corte Suprema, bueno, y al final parece que ya la Corte Suprema dio el primer paso para ponerlo a buen recaudo, ¿no? Recuerde usted, Aurelio, que esta misma jugadita que intentó hacer Eduardo Pulgar, buscando que sea el Comité de Ética del Senado y no la Procuraduría la que lo investigue, pues la había hecho su contertulio de vieja data, el senador Macías. ¿Usted recuerda que también hizo lo mismo? Que él solicitaba que lo investigara en su momento la Comisión de Ética del Senado y no la Procuraduría. Sí, como entiendo que cuando se planteó todo el debate alrededor de la forma como trató de escabullirse y de burlarle el derecho a la oposición
de la intervención a la que el estatuto de la oposición consagraba, y pues la famosa jugadita, y entonces a partir de allí empezó quién juzga a los senadores cuando cometen ese tipo de faltas. Pero por supuesto que lo del senador Pulgar es mucho peor que esa jugadita, digamos, de tipo legislativo que estaba haciendo el senador Macías, porque es que lo del senador Pulgar realmente ha tenido connotaciones pues complicadas, ¿no? Porque no, claro, incluso solamente fíjese usted que lo que el caso de referencia, pero claro que es claro, muy distinto, digamos, en el caso no, del claro, senador Macías, pero fíjese usted que o eventualmente una falla disciplinaria, no un delito como en este caso. En esto el abogado del senador Pulgar, que es el muy conocido y pues por supuesto calificado abogado penalista Jaime Granados, también estuvo interviniendo diciendo que a él no lo podía juzgar la Procuraduría, sino que lo tenía que juzgar la Comisión de Ética. Y usted recuerda que en esa columna Daniel Coronel llama a que parece un tercero que aparece allí, creo que de apellido, no recuerdo exactamente el apellido en este momento, Rebolledo, sí, una persona de apellido Rebolledo, sí, que aparece casi como un tercero interesado, es quien pone el pleito para favorecer a Pulgar de sacar de la Procuraduría. Pero yo creo que esta decisión que proviene de la Corte Suprema realmente ya le pone un nivel distinto a lo que quería hacer, burlando de la justicia, el senador Pulgar. Pero además hay que aplaudir esta decisión, pues aunque todavía habrá que esperar que lo condenen, porque el senador Pulgar es de esos senadores que llegan al Congreso rodeados de una cantidad de rumores de irregularidades. Él había sido investigado ya por ejemplo, una vez en unas elecciones. Él fue 3 veces concejal en Barranquilla y en unas elecciones le encontraron 112 cédulas y 2 millones en efectivo en un allanamiento de sus oficinas, y con eso no pasó nada. Y también le habían involucrado en un presunto fraude por 5.200 millones a Barranquilla, y tampoco había pasado nada. Y llegó al Congreso, y por lo menos ahora se logra concretar como alguna investigación de fondo que ojalá, pues si llega a ser culpable, si se llegue a una condena ejemplar. Sí, nunca se entendió esa habilitación, esa resurrección política que tuvo Eduardo Pulgar, porque la Procuraduría de Edgardo Maya lo había destituido e inhabilitado por el escándalo que presentó y que protagonizó como concejal de la capital del Atlántico. Y también el Ricardo, procurador Ordóñez, Aurelio, permítame, terminó habilitándolo en una decisión que terminó siendo el doctor muy Maya, el Contralor lo había sacado de juego. Existe el documento escrito y no entiende uno cómo otro procurador terminó dándole la vía libre. Sí, una decisión muy polémica. Pero también en la columna de Coronel, Ricardo, para complementar, también ya lo empiezan a mencionar en unos desfalcos de corrupción en salud. Dice Daniel Coronel en su columna que un condenado por esos hechos, el señor John Alexander Colmenares Rusi, decía que cuando nos referimos a Pulgarete, el del dedo o el man del dedo, estábamos hablando de Eduardo Pulgar, actual senador. O sea que le salió otra pata más, que es su vínculo a través de ya condenados en casos de corrupción en la salud. 8:32 minutos. Ya fue detenido el senador Eduardo Pulgar. Su captura se hizo efectiva en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Rocío Franco. Sí, señor, pues ya la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de ser notificada de la materialización de la captura del senador Pulgar, que se habría hecho en las últimas horas en el aeropuerto El Dorado. La Corte Suprema de Justicia espera que se cumplan todas las ritualidades, y hay que señalar que la orden emitida por el alto tribunal está relacionada con que sea intramural. Deberá cumplirse también una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que se cumple la orden y la medida de aseguramiento dentro de este proceso, el proceso que se formalizó con una indagatoria y se suponía que 5 días después, pero como no hay detenido, entonces hasta ahora la Corte Suprema de Justicia logra definir la situación jurídica, que es una medida de aseguramiento intramural para el senador Pulgar. Rocío, los delitos por los cuales es detenido Eduardo Pulgar son
cohecho y tráfico de influencias, ¿no es verdad? Así es, porque él busca supuestamente, lo que se ha conocido en el video, es la entrega de unos dineros para desviar un proceso judicial.